Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite poder conectarnos a través de esta plataforma Facebook una vez más. Bienvenidos a todos. En esta mañana damos gracias a Dios. Un día más que podemos compartir su palabra y realmente estamos muy felices en esta mañana de poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para nuestras vidas. Bienvenidos a todos mis hermanos, amigos que se van conectando en esta mañana. Damos gracias a Dios en este día precioso que el Señor nos da, porque sabemos que el Señor tiene una palabra para nosotros, una palabra que hemos preparado para compartir en esta mañana. Siguiendo la línea de la lectura a través de la palabra de Dios, estamos ya en el precioso libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Realmente un llamado al servicio de Dios de este profeta y realmente le tocó una ardua tarea para enfrentar a un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo que estaba en cautiverio, un pueblo que no quería obedecer la voz de Dios, a la palabra, y por esa razón estaban cautivos, cautivos en su idolatría, en su pecado, y allí, en tierras extrañas, sirviéndoles a hombres extraños, a divinidades extrañas, y bueno, por no querer obedecer la palabra de Dios. Allí insertados en un lugar donde ellos no querían estar, pero a pesar de su desobediencia, Dios siempre tiene una palabra de esperanza para su pueblo. Hoy estaremos leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo 1 al 4. Son 4 capítulos preciosos del llamado del profeta Jeremías. El profeta Ezequiel, en estos 4 capítulos vamos a ver un verdadero llamado de Dios y ponernos manos a la obra. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a todos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera, de aquí, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasadita, comenzaremos con este devocional. Bienvenidos a todos mis hermanos en esta mañana, saludarlos y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos estudios bíblicos en la iglesia. Justamente no es casualidad, sino siempre son las causas de Dios que estaremos estudiando sobre el servicio, sobre el llamado del Señor. Y justamente hoy comenzamos con este libro de Ezequiel, en cual Dios llama a este hombre Ezequiel a la obra. Realmente es maravilloso el llamado de Ezequiel, duro, pero un llamado profundo a la obra, al servicio de Dios y a enfrentar a un pueblo, como reitero, he dicho al principio, de dura cerviz, entregarle la palabra, la profecía, entregarles una palabra de aliento y de fortaleza. Y realmente vamos a estudiar este libro, va a ser maravilloso en este tiempo y vamos a ver el resultado de la obra de Ezequiel en el pueblo de Israel. Comienza con la visión de la gloria de Dios, la gloria divina de Dios. Evidentemente, para ser llamado de parte de Dios, necesitamos conocer a Dios, realmente estar en la gloria de Dios, realmente meternos, sumergirnos en lo profundo de Dios. El profeta Ezequiel evidentemente estaba orando, estaba preparándose, estaba estudiando, estaba congregando, estaba en las manos de Dios. Había puesto su vida totalmente en las manos de Dios y Dios ve que este hombre realmente está interesado, realmente quiere hacer la voluntad de Dios, afirmar sus pies en el camino del Señor, y realmente vemos a un hombre que desde su comienzo, desde su llamado, Dios le da una tarea difícil, una tarea que no es para cualquiera, realmente una tarea donde vamos a ver a un hombre que tiene que enfrentar a un pueblo. Y suceden muchas cosas en este profeta antes de comenzar la tarea. Primeramente, hay una visión, él está orando, evidentemente,
está relatando la palabra de Dios, que vino palabra a través de otra persona, de otro hombre, de un profeta, y evidentemente Dios llama a Ezequiel un llamado especial tiene Ezequiel, y realmente hoy lo vamos a descubrir tal vez por primera vez cómo fue el llamado de Ezequiel. En el capítulo 1 usted va a ver que la visión de la gloria divina, él tiene una visión tremenda, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. Y en el versículo 28, para poder entrar en el contexto, que lo vamos a leer, hoy nos vamos a detener en el capítulo 3, pero vamos a leer algunos versículos también de la palabra de Dios. Mire, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice el versículo 8 del libro de Ezequiel, del capítulo 1, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba, ¿no es cierto? Este fue el llamado del profeta Ezequiel. Primero Dios le mostró toda su gloria, todo su esplendor, y él la compara con ese arco iris que cuando nosotros lo conocemos, cuando llueve, se hace visible. Dice que esa gloria era como esa imagen del arco iris. El arco iris es el pacto que hizo Dios con el hombre para no contender más con el hombre, porque Dios conoce el corazón del hombre y sabía que se iba a revelar. Entonces dijo Dios, no contenderé más con el hombre es así, es de dura cerviz, es terco, el hombre es duro de entender, entonces no voy a contender. Recuerde que Dios envió al diluvio, ¿recuerdan? Allí el tiempo de Noé, que hizo desaparecer una generación completa. Bueno, Dios hizo pacto con el hombre, con Noé, y dijo, y esta señal será de que nunca más yo contenderé, nunca más exterminaré la raza humana con un diluvio, ¿no es cierto? Entonces él deja esta señal en el arco iris. Y el profeta Ezequiel dice que compara esa imagen del arco iris con la gloria divina de Dios. Claro que hay que destacar, reitero, que Ezequiel estaba en la presencia de Dios para tener esta gran visión que usted va a encontrar en este capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos específicamente el llamado de Ezequiel. Y lo vamos a leer algunos versículos. Y dice la palabra de esta manera. Cuando esta voz de uno que le hablaba le decía esto, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ya el Espíritu estaba hablando con Ezequiel, ya estaba escuchando la voz de uno que hablaba. Anteriormente tuvo la revelación, la visión, ¿no? Estar en un éxtasis delante del Señor, y él pudo ver cosas grandes, maravillosas, inexplicables capaz para muchos, a veces difíciles de entender, porque la palabra de Dios hay muchas cosas que no podemos entender, pero que en algún momento Dios nos va a revelar, y si no será en esta tierra, será en el cielo, cuando Él nos revelará su gloria completa. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por el llamado que tú tienes, el llamado que yo tengo, porque Dios llama a hombres y a mujeres al servicio, a la obra de Dios. En este caso le tocó a Ezequiel. Entonces dice la palabra, verso 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esto nos está diciendo que cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios te levanta. No es el hombre que te levanta, es el Espíritu de Dios cuando levanta a un hombre. Muchos te han preguntado o nos han preguntado, ¿usted estudió para ser pastor? Bueno, acá tenemos que el Espíritu es el que levanta al hombre. Es el Espíritu que levanta a la mujer a llevar la palabra, a predicar el Evangelio, a entregar una profecía. Es el Espíritu, no el hombre, sino el Espíritu de Dios. Lo levanta, claro,
al ver semejante visión, cae sobre su rostro Ezequiel y automáticamente cae como muerto, como le pasó a Daniel, al profeta Daniel cuando tuvo la visión del ángel. Cayó como muerto, ¿no? De tanta gloria que vio delante de sus ojos, ¿no es cierto? Entonces le dice el Espíritu, levántate, porque yo te he llamado. Por eso hoy es el día del llamado. El título que he puesto, Dios te ha llamado, manos a la obra. No tardó Ezequiel en hacer la obra de Dios, o como aquel profeta Jonás, que Dios lo llamó a una obra y se escondió y se escapó de la presencia de Dios. No, este dice que se puso en las manos de Dios al servicio de Dios. Por eso hoy es el tema del discipulado, el servicio de Dios. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esta palabra es viva, es una palabra actual, que está actualizada, no deja de ser esta palabra. Es la misma palabra de ayer, como dice Proverbios, lo que fue será. Entonces tenemos que entender que hay un llamado en esta mañana para aquellos que realmente estuvieron en la presencia de Dios, que vieron su gloria, y hoy hay un llamado para tu vida, para mi vida, al servicio de Dios. Para entregar una palabra, claro, con un pueblo rebelde, obstinado, dura de cerviz, que no van a querer escucharte, o algunos sí, otros no, dice la palabra de Dios. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dice, yo pues te envío a los hijos, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Por eso, hermanos queridos, cuando hablemos palabra de Dios. Cuando compartimos un texto, cuando compartimos un devocional, cuando compartimos un escrito en las redes, siempre tenemos que compartir palabra de Dios, no pensamientos humanos, no pensamientos de hombres, sino palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a avivar, la que va a sanar, la que va a restaurar las vidas. Pensamientos de hombres siempre tenemos que compartir como los hijos de Dios que somos, palabra de Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. Predicar el Evangelio y la palabra y dar el mensaje de salvación a todas las criaturas. Ya no mandemos esos mensajitos, vio, que pensamiento de fulano de tal. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, es un consejo en esta mañana. No lo dice el Señor, lo digo yo, dijo Pablo, ¿no? Pero hemos visto publicaciones en las redes que no tienen sentido. Por eso, importantísimo, hermanos, si hay un llamado en tu vida, si hay una responsabilidad genuina delante del Señor de compartir el Evangelio, comparta palabra de Dios cada día, palabra de Dios. Dice así, versículo 5, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No hay excusa para decir, no me hablaron, no me dijeron, no sabía, ay, la verdad que me entero. No. Siempre hubo profeta en tu vida, siempre Dios te ha hablado, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Dios siempre te ha hablado y te ha indicado el camino correcto a seguir. Ya no hay más excusas. Un día la puerta se cerrará, hermano querido, seguramente, y ya no habrá marcha atrás, como dice la palabra. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos. Mire el ejemplo que le da Dios. Y moras con escorpiones. No tengas miedo de su palabra, ni tengas delante de ellos, no temas delante de ellos, porque son casa rebelde. La palabra de Dios tenemos que predicarle.
le guste a quien le guste, la acepte quien la acepte. Es palabra de Dios. No temas delante de ellos. Aunque estés delante de escorpiones, mire la expresión que usa el escritor, el espíritu. Mire lo que está diciendo. Delante de escorpiones, que tienen esa colita, vio que pican, esa colita detrás, que te agarran con esas pincitas y cuando te atrapa, ¡pac!, te pincharon. Bueno, eso es un escorpión. Así define la palabra de estas personas que son duras de cerviz, las personas que no quieren entender, que no quieren saber nada de Dios. Y espero que en esta mañana nosotros, los que estamos escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, no seamos como este pueblo de dura cerviz, que podamos escuchar la palabra de Dios como está escrita. ¿Hay profeta? Claro que sí, hoy hay profeta de Dios hablándote a tu corazón. Dice, le hablarás, versículo 7, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Evidentemente, este hombre Ezequiel estaba en la presencia de Dios, oraba a Dios, ayunaba, se preparaba, pero le faltaba algo más, estudiar la palabra de Dios. Evidentemente dijo, come lo que yo te doy, no seas rebelde. Y versículo 9, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, dice, y en ella había un rollo de libro, la palabra de Dios, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante, dice, y por detrás. Si usted ve una hoja de la Biblia, usted va a encontrar que está escrita por delante y por detrás. Es muy clara la palabra de Dios en esta mañana. Dice, y hablaba, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. La ley estaba escrita, las lamentaciones de un pueblo rebelde. La ley de Dios estaba escrita en estas páginas. Y me dijo, capítulo 3, ya entramos en el versículo 1, continúa, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dijo Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca como dulce miel. Nos está diciendo la palabra de Dios que en esta mañana, si realmente tienes un llamado, consideras que hay un llamado, y sé que hay un llamado de parte de Dios, no es casualidad que estés en la iglesia, en el lugar donde estás echando raíces, hay un llamado para tu vida, a la predicación, al servicio, a la profecía, a lo que Dios te haya llamado. Si estabas en la presencia de Dios y si sigues estando y sientes el llamado de parte de Dios, lo primero que Dios te va a dar una revelación, te va a mostrar su gloria, vas a conocer al Señor, pero también dice, toma este libro, la Biblia, cómetela, endulza tu boca con la palabra de Dios, llénala, llena tu vientre y tus entrañas de ellas, para después hablar de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hablar? De lo que nos hemos alimentado, de la palabra de Dios. Si te has alimentado con otras cosas, vas a hablar de esas cosas. Pero si te alimentas de la palabra de Dios, que dice que fue como miel en su boca, vas a hablar de lo que abunda tu corazón, eso vas a hablar. ¿Qué abunda en tu corazón? La palabra de Dios. El profeta tuvo el llamado, tuvo la visión y tuvo la palabra. Ahora sí, prepárate. Come, va a ser un tiempo, no va a ser inmediato, pero vas a tener que estudiar la palabra, comer este rollo. Está dando el ejemplo, como que te lo tenemos que tragar a la palabra de Dios para entenderla, para no ser un pueblo rebelde como el pueblo de Dios. Ya el llamado estaba hecho, ya la visión fue dada, ya le dio la instrucción, el camino correcto. Lo primero, tenía que leer y estudiar la palabra. Yo puse aquí en mi cuaderno
un llamado de Dios. ¿Sientes que Dios te ha llamado? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy. Tenemos que tener como segunda medida una confianza a tu llamado. ¿Realmente sientes el llamado de Dios? ¿Verdaderamente hay un llamado? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Realmente estás en el lugar donde realmente Dios quiere que estés? ¿Realmente sientes tu llamado, tu llamado verdadero ahí donde estás haciendo tu obra, lo que Dios quiere que hagas? ¿Realmente estás en el lugar indicado? Bueno, ahí tener una seguridad. Seguridad de hacer la obra de Dios. Obviamente que vamos a tener esa seguridad si realmente sientes el llamado. El tercer punto, en el versículo 3, estudiar la palabra de Dios. Hay personas que dicen, fui llamado, pastor, para la obra, pero no se conoce la Biblia. No sabe dónde están los libros. Si usted le dice un profeta que no se usa, Joel, por ejemplo, tardan tiempo para buscarlo, no lo encuentran, porque no conocen el libro, no conocen el manual, no lo han comido, como el profeta Ezequiel en este caso. Come el libro, come, aliméntate de esto, porque y usted va a ver que va a poner en práctica y va a empezar a buscar los libros y los va a encontrar en el acto, porque usted conoce la Biblia, la tiene en su corazón, en su mente. Cuarto punto, un verdadero valor frente a un pueblo rebelde. Estamos frente a una sociedad rebelde, una sociedad que no quiere escuchar la voz de Dios. Dios le dijo al profeta, te escuchen o no te escuchen, hazle frente y obedece al llamado. Obviamente que prepárate primero, ve y enfréntalos con la palabra de Dios, no con textos humanos, con cosas, escritos humanos, con mensajitos en las redes no, con palabra, hermanos. Enfrentemos a este mundo perverso y maligno con la palabra de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, que todos vengan al conocimiento, todos. Pero usemos la palabra de Dios cada día más. Aliméntate de la palabra y va a ver que no va a haber en otra cosa en tu corazón que es la palabra de Dios. Compartiremos la palabra de continuo. Cuando hablemos con una persona, lo primero que va a salir en nuestra boca, la palabra de Dios. Realmente estábamos enfrente a un pueblo obstinado. Ezequiel le tocó estar enfrente de un pueblo obstinado. Versículo 15, para tener un poquito más, entrar en el contexto de lo que estamos hablando. Y vi a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río, dice Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. No sé qué estaba pasando en la vida de Ezequiel, que cuando recibió toda esta visión, este llamado, quedó atónito, sorprendido de lo que Dios estaba haciendo. No sabía qué hacer. Se sentó en donde estaba esta multitud de personas rebeldes, estaba entremezclado entre ellos. Y se sentó y ya no sabía qué hacer, ¿no? Tomar una decisión significa, o sigo de esta manera sentado como están estos, o realmente me pongo en la obra, a la brecha y al servicio de Dios, determinando mi decisión, hermano, en esta mañana, tomando una decisión correcta delante del Señor. Porque el Señor te va a preguntar, ¿hasta cuándo seguirás con este llamado que te he llamado? Con esta instrucción que te he dado, y hasta cuándo seguirás obstinado como este pueblo rebelde. Sentado entre ellos estaba atónito, estaba tomando una decisión el profeta. Y dice que, versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú le amonestarás, no la amonestarás ni la hablarás, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, porque ese es el propósito de Dios, que nadie perezca. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
¿Hasta cuándo estaremos sentados atónitos junto a estas personas? ¿Hasta cuándo no tomaremos la decisión de servir a Dios definitivamente? Estar en su presencia, estudiar la palabra. Porque realmente, hermanos, vemos personas que estudian el discipulado, por ejemplo, pero no actúan. Estudian el discipulado y no actúan. Siguen sentados entre ellos, dice la palabra. Estaba sentado. Y les damos estudio, les damos palabra, enseñanza cada día, pero no lo ponen en práctica. Y vuelve a venir la palabra de Dios a Ezequiel y dice, si tú no hables, si el impío se pierde, la sangre de estas personas correrá por tu mano. Ahora versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Claro, el impío va a morir, pero tú lo has amonestado, tú le has dicho la palabra. Ríndete al Señor, deja ya esa vida pecaminosa. No puedes seguir así de esta manera, como lo hemos dicho cada día, como lo hacemos cada día en cada reunión. Cada vez que hablamos del Señor, amonestamos con la palabra, para que vuelvas de los malos caminos. Hay muchas personas que todavía tienen que volverse a Dios de sus malos caminos, dejar cosas que no le agradan a Dios todavía aún como cristianos. Hay muchos cristianos que todavía siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada, rebeldes a la palabra de Dios. Y sepa que va a haber profetas siempre que le estará hablando. No, escucharán al pastor, tal vez escucharán otra palabra, tal vez escucharán otro pastor en las redes, y siempre Dios le estará hablando, porque hay un llamado en tu vida. Hay un llamado, tenemos que escuchar la voz de Dios siempre. Pero si tú los amonestas, le estás dando palabra al impío a que se vuelva, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Has librado tu alma, Ezequiel. Levántate. Sal de entre la multitud pecaminosa, de este pueblo perverso, de dura cerviz. Sal, que yo te doy palabra para hablarles, para que se vuelvan de sus malos caminos. Si es justo, se apartare de su justicia, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire qué responsabilidad. Estaba frente a un pueblo obstinado, rebelde, de dura cerviz, realmente idólatra, hermanos. Tenía un trabajo arduo Ezequiel. No era un llamado así nomás, es un llamado muy especial, hermano, muy especial. Y lo vamos a ver en estos días leyendo la palabra de Dios. Pero si el justo amonestares para que no peque, al justo está hablando ahora, a nosotros justificados por la sangre de Jesucristo, por la redención de la cruz, hermano, a los justos le está diciendo, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. El justo va a vivir si los amonestamos, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Doble responsabilidad. Primero tu alma para ser librada, porque tenemos que hablar la palabra como está escrita, amonestar. Por eso, hermanos, muchos decimos muchas veces, dura la palabra del pastor. Es la amonestación de parte de Dios, hermano. No es palabra de Dios, es amonestación de parte de Dios para tu vida. ¿Es dura la palabra? Sí, que es dura la palabra. Claro, nos va a costar hacer un camino correcto, por supuesto, si estábamos torcidos o seguimos a lo mejor torcidos. Enderezar a una persona de muchos años, enderezar que se vuelva por los caminos correctos, es muy duro, hermano. Ahora, por eso siempre les digo y uso esa referencia, qué lindo es trabajar con los preadolescentes, con estos niños, hermanos, que están naciendo, estos niños de pecho que están naciendo, que podemos instruirlos en la palabra, como dice la palabra, para que de viejos no se aparten. Qué lindo es, pero cuando nos tocan personas grandes, mayores, ya con costumbres, con otras educaciones, en otras iglesias, nos va a costar.
Seguramente, hermano. Por eso a veces lidiamos con personas así, por eso nos enfrentamos con personas que tienen otras enseñanzas, otras doctrinas. Es muy difícil, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ese es el propósito de esta mañana. Quiero librar mi alma, hermano. Quiero amonestarte en esta mañana a que no pequemos delante del Señor y que realmente volvamos al Señor y realmente reconozcamos que Dios nos ha llamado con un propósito. Basta ya de estar, como dijo, sentado entre ellos, entre esta multitud rebelde, hermanos. Versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y hay algo muy especial en esto, hermanos. Y me levanté y salí al campo, y he aquí estaba la gloria de Jehová en el campo. La gloria de Dios la vamos a ver en el campo. Le dijo, levántate, sal. Ahí está la gloria de Dios. Verás la gloria cuando estemos en el campo, levantando la cosecha, trabajando para Dios. Dice, como la gloria que había visto junto al río Quebar, ya la gloria que había visto antes la vuelve a repetir el Señor, se la vuelve a mostrar. Y me mostré sobre mi rostro, claro, hermanos, cualquiera de nosotros podría hacer lo mismo, impactado, atónito estaba el profeta Ezequiel cuando Dios le muestra. Entonces entró el Espíritu nuevamente en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, éntrate. Enciérrate dentro de tu casa. Acá estamos hablando el punto número 6. El 5, compromiso a tu llamado. Desde el versículo 16 al 21, usted va a encontrar en el capítulo 3 un compromiso genuino del profeta Ezequiel. Pero en el punto 6, la intimidad con Dios. Una vez que Dios te ha mostrado tu gloria, la gloria de Dios, como el arco iris, como dijo Ezequiel, has comido el libro, te has comido el rollo, la palabra de Dios. Te has quedado atónito por el llamado, porque a mí me llamó el Señor. Sí, a ti te llamó el Señor para la obra. Y Dios te pone palabra en su boca. No calles, porque caerá la culpa sobre tu vida. Libra tu alma, predica la palabra de Dios. Y cuando estamos trabajando para el Señor, Dios nos llama a ese lugar de intimidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de eso, tuvo del llamado, cuando Dios lo llamó a la obra, a empezar a hacer la labor que Dios le mandó, lo llevó a la intimidad. Allí en el desierto estuvo. Y tal vez hoy estemos pasando un desierto por tu llamado. Tal vez estemos pasando una dificultad por tu llamado. Tal vez estemos pasando una enfermedad por tu llamado. Porque somos obstinados como la casa de Dios, como la casa rebelde, que dice la palabra. No atendemos al llamado. No nos hemos preparado como Dios quiere. Por eso en este día, si hay un llamado en tu vida, si has reconocido el llamado de Dios, ¿qué estás esperando para poner manos a la obra? La palabra de Dios dice que el que pone las manos en el arado no mira hacia atrás. Basta de mirar hacia atrás. Pon las manos en el arado y empieza. No mirar atrás es dejar muchas cosas, hermano. Ya no mirar lo que hacíamos antes. Como la mujer de Lot. Cuando ella se da vuelta, recuerda el lugar donde vivía. Tal vez los placeres, tal vez las comodidades, tal vez los vicios, tal vez tantas cosas que iba a dejar. Pero dice que cuando miró atrás se convierte en una estatua inútil para Dios. Porque miramos atrás y nos convertimos en inútiles delante del Señor. Entonces, hermanos queridos, hoy es la palabra de Dios de tu llamado. ¿Realmente has reconocido tu llamado? Por eso le preguntaba a algunos hermanos ayer, reconocer si realmente Dios me llamó y qué tengo que hacer para Dios. Y ahí empezar a buscar a Dios en tu llamado, prepararte en tu llamado, prepararte en la palabra, en la música, en la enseñanza, lo que Dios te ha dado.
Pero no perdamos el tiempo, hermano, queriendo hacer algo que realmente no estamos interesados, que realmente no cumplimos con el Señor a ese llamado. Dios nos ha mostrado, bueno, busquemos en ese llamado, hermanos queridos. Así que esta palabra es para concluir en esta mañana en una oración profunda y decirle: Señor, aquí está, aquí estoy, perdóname, Señor, porque sé que me has llamado, pero me he descuidado, me perdí en el camino, me distorsioné un poquito, me distraje en tu llamado y no estoy haciendo lo que Dios me ha pedido. Mire lo que le pasó al profeta cuando fue a la intimidad del Señor, porque eso es el próximo estudio. Hoy tenemos el estudio del servicio, del llamado, pero el próximo es este, mire. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás de entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Dice, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Dios dice que lo deja mudo al profeta. En un tiempo, en un momento, lo deja mudo. Pero ¿sabe cuál es lo que está pasando aquí? Dios quiere que calles, que empieces a buscar a Dios allí encerrado en tu casa, buscando en intimidad, comiendo el rollo, escuchando la voz de Dios. Dios te va a mostrar revelaciones, Dios te va a mostrar su gloria, pero calla. Basta de argumentos, basta de excusas, basta de ponerle excusas a Dios. Calla. Dice que al profeta lo dejó mudo. Había muchas cosas que el profeta quería consultar a Dios y preguntarle, por supuesto, pero Dios dice: ve a tu casa, enciérrate y ahí estarás mudo. Delante de la presencia de Dios, delante de tu llamado, tenemos que estar mudos, obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. Basta de agregarle de cositas nuestras a tu llamado. Obedezcamos al Señor, a tu llamado, y realmente pongámonos manos a la obra. Como dice el estudio que estamos haciendo cada miércoles, manos a la obra. Activa tu llamado, activa lo que Dios te ha dado. Pero por supuesto, para activar tu llamado hay que cumplir con los requisitos que Dios nos ha pedido. Hay requisitos, no es para cualquiera. Reitero, no es para cualquiera. Hay que cumplir muchos requisitos. Y el profeta Ezequiel tuvo que cumplir muchos requisitos, hermanos, para estar en la presencia de Dios y obedecer al llamado. Definitivamente lo obedece y hace la tarea de Dios que Dios le ha encomendado. Así que, hermano, para terminar en esta mañana, si realmente tienes un llamado, realmente has entendido el llamado, realmente sientes en tu corazón y hay una confianza en tu llamado, hay una seguridad a hacer la obra de Dios, hay un valor frente a esta sociedad perversa y maligna, que realmente has tomado la decisión de decir: voy a predicar el Evangelio, cueste lo que me cueste, pase lo que pase, tenga necesidad o no, esté enfermo o sano, tengo ganas o no. Este valor que tuvo Ezequiel superó todas estas cuestiones. Y seguramente hubo un compromiso de parte de Ezequiel al llamado de Dios. Por eso, hermanos queridos, si hay un llamado en tu vida y hay un compromiso a respetar lo que Dios te pide, seguramente Dios te llevará a la intimidad, Dios te mostrará la revelación preciosa de su gloria y te mostrará el camino a seguir. Pero seguramente que en algún momento de tu vida te va a decir: calla y escúchame. Yo te mostraré, te enseñaré cosas grandes que oído y ojos no ha visto. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, este es un llamado a tu llamado. Amén. Tengo que decirlo, hermanos, tengo que predicarlo, tengo que enseñarle. Si hay un llamado, hay una advertencia para tu vida en esta mañana. Manos a la obra. Amén. Oramos, hermanos, en esta mañana y damos gracias a Dios por esta palabra que comenzamos en este día. Señor, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo,
Señor, que nos levante en esta mañana y nos ponga de pie. Que realmente, Señor, podamos obedecer a tu llamado, tener responsabilidad, tener un compromiso genuino, Señor. Ya basta, Señor, de dar vueltas, de poner argumentos delante de ti, Señor, de poner excusas delante de tu palabra, de tu presencia, de tu llamado. Ayúdame, Señor, a entenderte y a conocerte. Muéstrame tu gloria, Señor. Señor, ayúdame. Llévame a la intimidad, Señor, a ese desierto donde tú me hablarás, Señor. Padre, gracias. Enséñame tu palabra. Quiero comer ese libro, ese rollo, Señor. Señor, conocerte, tu palabra, tu presencia, Señor, en todo mi ser, para poder obedecer tu palabra. Entenderte, Señor amado, y obedecerte. Gracias te damos, porque sabemos que hay un llamado, Señor, en mi vida. Y quiero obedecerte, Señor. Instrúyeme, Padre Santo. Líbrame, sáname. Señor, quita todo aquello que no sirva de mi vida. Límpiame de la mollera a la planta de los pies, para que sea un profeta verdadero, Señor amado, frente a una sociedad, a un mundo, Señor, perverso y maligno. Señor, danos valor en esta tarde, Señor, para hacer la tarea. Danos valor para cumplir el ministerio en el cual me has llamado, Señor. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano querido, en esta mañana. Dios los bendiga a todos. Es un placer para nosotros compartir la palabra de Dios cada día. Y comparta este mensaje, hermano, con todos aquellos que usted sabe que necesitan una palabra de aliento, de fortaleza. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos luego, 19 horas en el estudio de la palabra, discipulado. Y Dios mediante, mañana nos encontramos nuevamente por este canal de la plataforma Facebook, compartiendo un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.